a cargo de Alfredo García, líder del grupo de casa de Pan de Vida Izcalli, que nos va a estar compartiendo. ¿Cómo están? Estuvo buena la obra, ¿verdad? Yo quisiera otro ratito de obra, pero hay que seguir con el plan, con el programa, pero ha sido de bendición este tiempo, este refrigerio. Es un refrigerio para cada uno de nosotros. Y hay algo importante que a veces decimos: oye, yo ya fui a un congreso, ¿por qué necesitamos estarnos refrescando continuamente? ¿Está bien? Entonces, a los que no le vinieron, puedes llegar y decirle de lo que te perdiste. Estuvo bien bueno, hay cosas que sabía, pero hay cosas que me dieron ideas, me dieron tips, o simplemente me llené de amor, con la unidad, conocí a personas. ¿Está bien? Entonces, vamos a orar antes de tomar nuestro lugar. Cierra tus ojos. Bendito Dios, Padre Santo, gracias, Señor, por este tiempo. Yo te voy a pedir, toma la mano de la persona que está a tu lado. Como un cuerpo hablamos unidad, aunque somos diferentes congregaciones, filiales, grupos, pero en este tiempo estamos todos unidos como un cuerpo de Pan de Vida y como un cuerpo del cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Puedes tomar tu lugar y vamos a dar inicio. Y bueno, vamos a ver cómo exponer el mensaje, cómo exponer un mensaje cuando tú estás en una reunión de casa. ¿Cómo vamos a compartir el mensaje? Y vamos a iniciar ahí en Nehemías 8:8. El día de ayer lo tocó brevemente el pastor Jorge Enríquez, pero este es el versículo clave para exponer un tema, la exposición de un mensaje. Y ahí dice, en Nehemías 8:8 dice: y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían sentido, de modo que todos entendiesen la lectura. Y esta es la clave de las reuniones de casa: hablar la palabra de Dios, que tenga sentido nuestra palabra, de manera que todos entiendan. Y yo quiero empezar desde un poco antes. Ahí en el 8:5 dice: y abrió pues Esdras el libro, está hablando de la ley, dice, a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Ahora fíjate bien, ¿cómo estaba Esdras? Dice que estaba más alto. ¿Se dan cuenta por qué nosotros aquí estamos más altos? Para que toda la gente vea. Pero en una reunión de casa no es necesario. En un grupo pequeño, por ejemplo en Pan de Vida Izcalli, cuando hay una reunión de servidores donde el grupo es pequeño, el púlpito se baja para estar a la altura. ¿Por qué es importante esto? Porque tú debes de provocar una cercanía con la persona. Hay gente que comparte en una reunión de casa, y en esa reunión de casa en medio hay una mesa. Esa mesa está provocando una separación entre la persona y tú. Si se puede mover esa mesa sin causar problemas, muévela. Si vas a causar problemas, no la muevas. Pero entre menos obstáculos o algo que distancia entre la persona y tú haya, es mejor, ¿sí? Es mejor que esté el contacto directo. Y después dice en el 7, en la parte B, dice: hacían entender al pueblo de la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Entonces, ¿qué hablaban? Hablaban la ley. En ese tiempo dice la ley porque en ese tiempo no tenían Biblia, solamente tenían la Torá, y era lo que leían. Pero hoy en día tú y yo podemos hablar, compartir de la palabra de Dios, hablar de la Biblia. Y es algo importante que podamos expresar de la Biblia, porque a veces nos llevamos en historias, en temas, en reflexiones, pero si tú no hablas de la Biblia, o sea, no estás cumpliendo el propósito. Y nosotros debemos de hablar la palabra de Dios.
No somos un club de leones, no somos un club social, nosotros somos un grupo cristiano. Y el énfasis de nosotros a través de las reuniones de casa son una estrategia de evangelismo. Y si tú no evangelizas, no estás cumpliendo el propósito. Entonces debemos de hablar la palabra de Dios. Y bueno, ya en el 8, ahorita me voy a saltar el 8 y lo vamos a desglosar un poquito más. Pero en el 9 dice: no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de Dios. Cuando tú hablas la palabra de Dios, esta trae una unción que toca el corazón de la gente se identifica y entonces sus emociones son tocadas. Por eso dice que lloraban, porque el énfasis de nuestra predicación debe de traer un cambio en la vida de la gente. Y en el 12, en la parte B, dice: porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Nuestro énfasis en cada tema que compartes semana tras semana es que haya un cambio en sus vidas, que entiendan lo que quieres expresar. Y vamos a desglosar el versículo 8. Dice: y leían el libro de la ley todos claramente. O sea, ¿cómo debemos de compartir? Debemos de compartir en forma clara. Debemos de usar un lenguaje sencillo. Debemos de no usar palabras vulgares o de doble sentido. Simplemente un lenguaje sencillo, no palabras rebuscadas. ¿Está bien? Y luego dice: y ponían sentido. Cada cosa que digas debe de tener sentido y debe de tener una hilación al tema que estás hablando. Hay gente que a veces en las reuniones de casa usa una ilustración y te quedas pensando y dices: ¿y qué hilación tiene esa ilustración con el tema? No tiene ninguna ilustración, no tiene ninguna hilación, perdón. Y bueno, es que el dirigente dice: es que me gusta mucho esa historia y la quería comentar, ¿no? Pero, o sea, debe de tener una hilación, la ilustración que tú usas, los ejemplos que tú usas con el tema que estás usando. Y en la parte tercera dice: y ponían sentido. Cada cosa que tú digas debe de tener un sentido. Si tú utilizas un versículo bíblico, ese versículo bíblico tiene que tener un sentido, una relación con lo que tú estás hablando. Pero fíjate bien, ese sentido debe de ser de acuerdo a la palabra de Dios. A veces forzamos tanto el versículo. Por ejemplo, en Romanos 8:37 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, ¿cuántos aquí somos más que vencedores? Y empezamos a decir esto y empezamos a usarlo en diferentes áreas de nuestra vida, que somos más que vencedores. Es algo que hemos utilizado mucho. Pero en Romanos 8:35, 3 versículos abajo dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Y continúa y termina diciendo: antes, en todas estas cosas, ¿en qué cosas? En algo que te separe del amor de Cristo. O sea, el contexto de este versículo está hablando de que quién te separará del amor de Cristo. Y en todas esas cosas somos más que vencedores. Y a veces cambiamos el contexto y nada más nos quedamos con que somos más que vencedores y nos olvidamos del amor de Cristo. Entonces tú debes de tener cuidado cuando tú uses un versículo. Este versículo debe de tener el contexto. Por eso es muy importante, cuando tú quieras usar un versículo, lee lo que dice un versículo arriba, un versículo abajo. ¿Está bien? Y entonces tú vas a poder usar lo que dice aquí de modo que todos entendiesen. Que cuando tú hables, o sea, la gente que salga con una idea clara de lo que se trató el tema, de lo que quisiste expresar, y de que cuando sale va a saber qué hacer de ese día en adelante en esa área de su vida. Esa es la parte central. Vamos a ver 5 características y aquí me voy a ir en algunas áreas muy rápido por el tiempo y porque al final quiero hacer algo. Pero fíjate bien, nuestro tema debe de ser interesante, algo de interés para la gente. Cuando tú uses ilustraciones, esas ilustraciones que sean de interés, que sean de novedad. Por ejemplo, ¿cuántos han ahorita padecido con las lluvias?
No, ayer yo venía empapado. O sea, ¿cuántos se mojaron el día de ayer? Entonces es algo que la gente identifica, es algo de interés. Entonces cuando tú empiezas a hablar de eso, la gente dice, ay, sí, yo también me mojé. Les causa interés. ¿Está bien? Algo interesante. Número 2, algo claro. Tu palabra debe de ser clara, sencilla, lo más sencillo posible. Número 3, convincente. Fíjate bien, cuando tú ves un tema y si tú no estás convencido de ese tema, si tú no estás convencido, no vas a poder convencer a la gente. Primeramente lo tienes que estudiar, tienes que indagar. Hay gente que toma el tema y lo guarda y 30 minutos antes de que sea la reunión, saca el tema y quiere compartirlo. Y quieres en ese momento tener la revelación de parte de Dios. O sea, eso no se puede. Tú necesitas preparar bien el tema, tú necesitas sazonarlo. Y entonces tú puedes compartir el tema y entonces tú vas a estar convencido y tú vas a poder convencer a la gente. ¿Está bien? Tus palabras van a hablar con seguridad. Dice la palabra de Jesús que él hablaba como quien tenía autoridad, porque tenía tanta seguridad en cada palabra que él decía, que tenía una palabra de autoridad. Y la gente cuando lo oía era movida a la acción. Siguiente dice, es accionado. O sea, un tema debe de ser siempre llevar a una acción. Y número siguiente dice, debe de haber una conclusión. Y la conclusión es, una vez que tú terminas, se acabó, ya no hay más. A veces estamos compartiendo y ya estamos concluyendo y de repente nos acordamos y es como un avión que va a aterrizar y vuelve a relevar el vuelo, ¿verdad? Y regresa. No, una vez que tú terminas, se terminó. Si hubo algo importante que no lo dijiste, no lo dijiste. Ten cuidado en el tiempo que estás compartiendo, pero una vez que se terminó, se terminó. Probablemente esa ilustración la vas a poder ocupar otro día, pero en ese momento no te castigues, no hay problema. Hay cosas, yo creo que a todos los predicadores les pasa, cuando estás predicando hay cosas que se te van. Pero también hay cosas que no tenías preparadas, que en el momento te llegan y tú las das. Y probablemente esas cosas que te llegaron son cosas que el auditorio, el público necesitaba escuchar. Entonces no te preocupes y no te castigues por lo que no dijiste. Vamos a ver otras características de la predicación en el tema. Y bueno, pues el tema, o sea, siempre tú debes de dar una palabra de ánimo, una palabra de impulso, debes de animar a la gente. Muchas veces la gente viene con baja estima, con tristeza, con dolor. Y si tú le empiezas a decir un no hagas, no se puede, no esto, o sea, entonces siempre debemos de darle una palabra de ánimo a la gente. Sí se puede, tú lo vas a lograr. Siempre impulsarle y siempre motivarle a la gente. Siguiente, número 2, dice, toca emociones y voluntad. Si tú compartes un tema que está hecho, que fue hecho con tu mente, ¿a dónde va a llegar? A la mente de la persona. Pero si tú compartes un tema que salió de tu corazón, ¿a dónde va a llegar? Al corazón. Y el corazón toca emociones y toca voluntad. A veces sabemos en la mente lo que está mal, pero si no lo bajamos al corazón, nunca va a producir un cambio. Por eso es importante sazonar bien el tema, ponerle bien ese sazón. Si tú preparas un tema con tiempo y en la semana estás orando por ese tema. Yo me acuerdo cuando yo empecé de dirigente, yo era tremendo y tenía muchos problemas en mi casa, con mi esposa, con mis hijos, pero yo compartía los viernes en la reunión. Entonces el tema me lo daban el domingo. Entonces yo empezaba a estudiar el tema el domingo y yo decía, yo no puedo compartir esto, pues si es con lo que estoy lidiando. Pero un día dije, ¿sabes qué?
Hoy domingo estoy lidiando con eso, pero tengo domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes para trabajar en esa área en mi vida. Y empezaba a trabajar en esa área en mi vida y parecía que el cielo y el infierno se habían volteado contra mí. Y eso que iba a compartir era lo que empezaba a tener problemas. Pero el día que compartía tenía 6 días de testimonios y experiencias para poder compartir. Claro, no les decía esto me pasó ayer, ¿verdad? Un día me pasó. Pero porque estudiaba el tema desde el domingo. Pero si tú quieres estudiar el tema, aprenderte el tema media hora antes, tú vas a dar pura letra. Y lo principal, el primero que tiene que recibir el tema en su corazón, eres tú. Y esto es algo de lo más importante al compartir. Cuando tú compartas, habla de tu experiencia, de lo que tú viviste, de ese tema que cuando tú lo viviste te hizo llorar. Cada predicación que se da a cualquier nivel es un testimonio. Es un testimonio de una experiencia que viviste, ya sea en lo natural o una experiencia que viviste en relación en intimidad con Dios. ¿Han escuchado predicadores, pastores o predicadores que dicen, Dios me habló y me dio esta palabra? O sea, ese tema es una experiencia de un tiempo de intimidad, de relación con Dios. ¿Sí? Ese es un testimonio, está dando testimonio de una experiencia que tuvo con Dios. Entonces, lo que está predicando esta persona es algo que vivió. Y cuando tú predicas del corazón, eso va a tocar e impactar el corazón de la gente. El siguiente es, mueve a la gente a actuar. Entonces, el tema tiene que provocar un cambio en la vida de la gente. Cambio de conducta, cambio de hábitos, cambio de manera de pensar. El cuarto es una interacción. Fíjate bien, a veces estamos aquí y oímos y de repente queremos levantar la mano y decir, yo también viví eso. No podemos levantar la mano, ¿verdad que no se puede? Y si lo haces, quizá, muy probablemente no te hagan caso. Porque imagínate cuántas personas quisieran. Pero en una reunión de casa sí se puede. Es un pequeño grupo donde está hablando el dirigente y en un momento hace una pregunta o alguien dice, oye, yo viví una experiencia. Y como dirigente nada más ten cuidado de que sea algo breve, de que sea algo relacionado a lo que se está hablando, de que no te roben el tema y de que no se cambie el tema a un tema controversial. ¿Está bien? Pero se puede hacer una pequeña interacción. Oye, yo viví esta experiencia y eso retroalimenta la reunión en casa. Entonces debemos de tener estos cuidados y bueno, vamos a ver las herramientas didácticas que tenemos. Y bueno, las primeras herramientas que tenemos son la comunicación verbal, ¿sí? Y bueno, vamos a hablar a través de la voz. Y aquí voy a ser breve. La comunicación verbal que tenemos es el tono, el volumen y bueno, pues el tono es los diferentes tonos que hay. Por ejemplo, la gente de música, los músicos, los de alabanza, ellos manejan pues que si es barito, que si es soprano, y son los tonos que manejan, ¿no? Pero el volumen es cómo hablas tú, la fuerza, el impacto, cómo hablas tú. Y hay gente que tiene un tono muy fuerte, entonces en el volumen tiene que bajar un poquito, porque de por sí su voz es muy fuerte. Hay gente como yo que tiene un tono muy bajo, entonces yo tengo que forzar un poquito más mi voz para que todos me puedan escuchar.
al principio esto es difícil. Conforme tú empiezas a usar la práctica, cada vez es más fácil. Por ejemplo, yo después de una predicación muy larga, muy prolongada, yo me canso mucho porque tengo que hacer mucho esfuerzo durante toda la predicación para que la gente me escuche claramente. La gente que tiene un tono alto, entonces ellos comparten muy relajados, ¿está bien? Pero es importante que tú veas qué tono tienes y conforme al tono, el volumen que tienes que usar. El volumen que tenemos que usar debe de ser un poquito más alto del necesario, ¿sí? Dependiendo del grupo en el que estás. Bueno, si estás hablando a un grupo de 4 personas, tú puedes hablar en un tono bajo, pero conforme el grupo va avanzando, va creciendo, tú tienes que alzar un poco tu voz para que todos oigan. Y algo que debemos de cuidar es esto. Número 1, o sea, hablar un poquito más alto para que toda la gente, para que mantengas la atención de la gente. Número 2, entre más grande es el auditorio, encuentras diferentes tipos de personas y hay gente que puede tener algún pequeño problema auditivo. Entonces, si tú hablas un poquito más fuerte, esto le va a ayudar a las personas que tienen problemas auditivos. Y número 3, esto va a ayudar a evitar distractores. Por ejemplo, hace un momento había un niño llorando. Entonces, si yo hablara bajito, el ruido del niño absorbería y no alcanzarían a escuchar mi voz. Entonces yo tuve que subir un poco la voz para que mi voz fuera más fuerte que la distracción, el ruido del niño. ¿Está bien? Entonces son las 3 razones por las que nosotros debemos de usar un volumen un poquito más fuerte. Ahora, aquí hay un problema. Si yo hablo muy fuerte todo el tiempo, ¿qué va a provocar? Va a provocar probablemente dolor de cabeza, mareo, cansancio, fastidio. Entonces yo debo de hacer algunas pausas. ¿Está bien? O cambiar, modelar diferente mi voz. Número 3, velocidad. Y velocidad se refiere a las palabras que tú hablas por minuto. Y bueno, pues es importante, tú estás hablando y empezar a hacer intervalos. De repente empiezas a hablar y bueno, por ejemplo, los evangelistas usan mucho y empiezan a hablar y empiezan a decir y empiezan a dar una idea y se apasionan y son hombres apasionados y empiezan a decir las verdades de Dios y de repente hacen una pausa y continúan. ¿Sí se han dado cuenta? Entonces, ¿por qué? Porque si siguen hablando fuerte se pierde el efecto, pero cuando hacen la pausa trae una reflexión a tu mente. Es importante, aún los evangelistas, hacer pausas. Cuando tú estás hablando, empiezas a hacer intervalos. Regularmente esto no es en reuniones de casa, pero también hay gente que empieza a apasionarse y es importante hacer un intervalo. Entonces los intervalos que usas en palabras y el ritmo que usas en la enunciación. O sea, es decir, hacer una predicación con un ritmo. Y bueno, hay una ley aquí que dice: a mayor velocidad, menor claridad. Y entre el auditorio es más grande, tú tienes que hablar un poquito más despacio. ¿Por qué? Porque el sonido tarda más tiempo en viajar. Entonces, en una reunión de casa no hay tanto problema, es un grupo pequeño, entonces tú puedes hablar, pero no hables demasiado rápido. La otra es también momentos muy prolongados de silencio. Esos son negativos. A veces queremos vernos como muy espirituales, pero puede parecer, para el auditorio puede parecer lo contrario. Puede parecer que no estamos preparados o el público, el auditorio se puede sentir ignorado. ¿Está bien? Por ejemplo, yo he visto en gente de alabanza que empieza a tocar y cierran los ojos y por acá les están haciendo señas: ya se te acabó el tiempo, córtale ya. Y ellos están y siguen media hora, ¿verdad? Obviamente en Izcali no, ¿verdad, Alfredo? En Izcali no, pero aquí en Cuautitlán tampoco, ¿verdad? Ya me estoy metiendo en problemas. Ok, el timbre. Y el timbre de voz es la voz que tú tienes. Esto es algo hereditario y también es algo muy difícil de controlar. Pero bueno, hay gente que tiene un timbre muy agudo, entonces
Entonces es importante, estos timbres pueden llegar a lastimar mucho y a fastidiar un poco. Entonces poder bajar un poco el timbre de tu voz, o si lo tienes bien, entonces tú puedes trabajar con ello. El siguiente es la articulación, y es la manera en cómo tú articulas tu boca y cómo aquí la articulación tiene dos partes, que es la pronunciación y la enunciación. Y la pronunciación es cómo se deben de decir las palabras, es cómo se mueve la boca al articular. Por ejemplo, muchas veces cuando yo tengo, principalmente antes que trabajaba en empresa y yo estaba bajo mucha presión y yo tenía mucha tensión en esta parte, entonces yo tenía que dar un masaje antes de poder subir, porque si no, no articulaba bien. O sea, yo quería expresar algo y la tensión me lo impedía. Entonces es la manera en que tú pronuncias las palabras. Es importante abrir bien la boca. Hay gente, yo no sé si tú has escuchado gente no compartiendo, cuando estás hablando con alguien y está hablando y se tapa la boca. ¿Sí los han visto? Es gente que se tapa la boca al hablar y se ríe y se tapa la boca y empieza a hablar con la boca tapada porque le da pena. Y hay gente que no articula bien por la pena. Pero te voy a decir una cosa, tú podrás haber preparado muy bien tu mensaje, tú habrás podido orar, tú habrás podido interceder, la presencia de Dios bajó, Dios mismo te dio ese tema y tú lo escribiste. Si tú no hablas bien, no hablas claro, no articulas bien, ese mensaje no va a traer un impacto. La articulación y la pronunciación son muy importantes para que el mensaje pueda llegar a la vida de la gente. El siguiente es la enunciación, y es la estructuración mental para poder expresar lo que se quiere decir. ¿Sí? A veces decimos algo y en nuestra mente, en nuestro corazón dijimos algo, pero la gente entendió algo completamente contrario. ¿Por qué? Porque no hubo esa enunciación, porque no articulaste bien lo que querías decir, no supiste cómo decirlo. Y esto es la comunicación verbal, las herramientas que tenemos a través de la comunicación verbal. Yo te voy a pedir un favor, vamos a ponernos de pie. Y ahorita les voy a explicar por qué vamos a hacer esto. Pero vamos a ponernos de pie y vamos a estirar nuestros brazos hasta arriba, alcancen el techo, tóquenle, por favor, toquen. Arriba, 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 puntitas, puntitas. Abajo. Otra vez. Arriba, 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 arriba. Otra vez, abajo. Respiren profundo. Y otra vez arriba. Abajo, respiren profundo. Pueden tomar su lugar. ¿Sí? Y vamos con comunicación no verbal. Y bueno, la comunicación verbal es la más importante porque es la que está expresando el mensaje que tú estás dando, pero también hay comunicación no verbal. Y lo primero que vamos a ver son los ojos. Los ojos son la parte que más se expresa en nuestra cara, es la parte que más observa la gente. Entonces los ojos son importantísimos en un tema. Entonces, por ejemplo, cuando tú usas lentes, eso está trayendo una obstaculación, estás obstaculizando, ¿está bien? Entonces es importante, por eso han visto los predicadores, tienen los lentes, leen un versículo, terminan de leer el versículo y se quitan los lentes. ¿Han visto eso? Eso es para que no haya nada entre la persona y el predicador. Entonces vamos a ver algunas características, algunos puntos que debemos de considerar en las reuniones de casa con los ojos. Y bueno, pues es cuando tú estás compartiendo, no mires al piso. Hay gente que de repente empieza a pensar y empieza a ver al piso y piensa que con ver al piso ya la gente no lo está viendo, pero la gente lo sigue viendo, ¿no? Entonces no ignores a la gente. Ven al piso, ven las ventanas, ven el techo, ven a todos lados menos a la gente. Probablemente porque se sienten intimidados, pero es importante
ver a la gente. ¿Tú cómo vas a ver? Tú vas a ver hacer un abanico de 180 grados, ¿sí? De aquí a aquí. Si hay una persona que está atrás de mí, ¿la tengo que voltear a ver? ¿Sí? No. 180 grados. Esa persona que está atrás de mí, ella sabe que está atrás de mí, entonces no hay problema, no se siente ofendida, pero mi mirada va a 180 grados. ¿Está bien? Observar a personas que se encuentren más lejos. Para mí es importante cubrir desde Horacio Muñoz, ¿sí?, hasta este lado donde está Carlitos. Y cuando yo veo de Horacio a Carlos, yo estoy incluyendo a todos y todos se sienten incluidos. Ha habido gente que cuando alguna vez allá en Pan de Vida me ha tocado dar avisos y alguna persona se me acerca y me dice: oye, ¿sí me viste? Estaba ahí. Le digo: sí, seguramente. O sea, no se ve, o sea, tú no estás viendo la gente, pero ellos sienten que tú los estás viendo, ¿sí? Por ejemplo, hay gente que se intimida cuando le ven a los ojos. Entonces tú lo que puedes hacer es ver a la frente. Entonces tú estás viendo la frente de la gente y eso no te afecta, entonces no te intimida, pero la gente no se siente excluida, la gente siente que le estás viendo directamente. ¿Está bien? Ahora, no mires solamente a los amigos o a gente importante. Por ejemplo, hace poco una persona estaba dando avisos, era su primera vez, entonces me volteaba a ver y como diciendo: ¿voy bien o voy? No, mira, tú danos como sea, ya cuando bajes platicamos, ¿verdad? Es que si no te va a causar problema porque tú estás buscando la aceptación y toda la gente se da cuenta. Tú haz tu mejor trabajo, y ya después vemos. Pero no te fijes en algunas personas o en personas más importantes. Tú tienes que incluir a todos en tu tiempo de exposición del tema. Y bueno, lo que les decía hace un momento: no cierres los ojos durante periodos prolongados. Y cuando hay una fuente de distracción, de repente pasa algo, no voltees tú como dirigente a ver la fuente de distracción. Si tú volteas a ver la fuente de distracción, ¿qué hace la gente? A ver, ahorita que volteé para acá, ¿cuántos voltearon a ver lo que estaba señalando? ¿Verdad que sí? Aunque no hubo nada. Imagínate que de repente se hubiera oído un ruido, una explosión, algo. O sea, tú como dirigente, tú debes de seguir compartiendo sin enfocarte en la fuente de distracción. Si tú te distraes, todos se van a distraer. Vamos a ver, el siguiente es la postura. Y la postura es una forma de estar alerta, enérgica. A veces compartimos con unas ganas y bueno, pues les voy a compartir el día de hoy. A ver, no, o sea, tú debes de estar alerta, tú debes de estar enérgico, debes de transmitir tu energía. Hay personas que están cansadas, pero tú debes de traer dinamismo a la reunión. Si tú estás cansado, la gente se va a dormir. Entonces tú debes de traer ese dinamismo. ¿Y cómo lo vas a lograr? Poniendo los pies, apoyándote en la parte de los dedos de los pies, para que en un momento dado tú puedas ponerte de puntitas. ¿Está bien? Si tú te apoyas en la parte de atrás, tu postura se enchueca y tú tienes una postura más relajada. Ahora, en reuniones de casa hay gente que comparte de pie, está bien, o hay gente que comparte sentado, sentada. Entonces, si tú estás sentado, o sea, pero no en una posición cómoda, igualmente tú estás en una posición dinámica en que en cualquier momento te puedes poner de pie. ¿Está bien? Si tú estás de pie, pones tus pies con separación de un pie en medio, que quepa un zapato, un pie en medio. ¿Está bien? Es la manera correcta, es la mejor manera. Hay quien comparte con los pies juntos y de repente se puede ir de lado, o hay gente que se siente como si fuera, no vamos a montar un caballo, estás compartiendo un tema simplemente con la separación de un pie en medio. Otra es, estás compartiendo, ¿a qué hora tengo que terminar? No estés mirando continuamente el reloj.
Es por eso que en los auditorios ponen un reloj en la parte de atrás, porque el predicador puede ver el reloj sin que la gente se dé cuenta. Pero si tú en tu reunión estás viendo el reloj, la demás gente va a ver su reloj y ¿qué va a pensar? El pollo, los frijoles, los niños, o sea, y vas a traer distracción. El movimiento que vas a hacer, tu movimiento, no debe de ser mucho movimiento. Hay personas que empiezan a compartir y están compartiendo y están hablando de las verdades y parecen, yo puse ahí en la diapositiva un elefante, porque parece un elefante que está encadenado y que no puedes. El movimiento es bueno, pero tú haces un movimiento cada cambio de un punto, de un tema. Tú estás hablando de algo, o puedes tener un pequeño movimiento, pero tú estás exponiendo un punto, un tema, y cada vez que cambia un punto, un tema, entonces tú haces un pequeño movimiento. Porque cuando yo hago este movimiento, visualmente el fondo cambió. Y cuando el fondo cambia, trae una frescura a tu vida, trae una frescura, y entonces no se hace tan pesado, tan monótono. Ahora vamos a ver cómo se siente el oyente. A veces creemos que la gente trae un interés, unas ganas de venir al congreso, de decir, voy a aprender, el Señor me va a hablar, voy a saber las estrategias de cómo. Pero la verdad es que hace un momento les pedí que se pusieran de pie, porque ya está hora, algunos están cansados. Y la verdad es que cuando tú piensas en que la gente está teniendo un aburrimiento y un cansancio, es más seguro que tú aciertes a que pienses que la gente trae un gran interés en oír la palabra, la exposición que tú vas a dar. ¿Está bien? Entonces vamos a ver algunas características de cómo, características negativas y cómo contrarrestarlas. Y vamos a ver primeramente el aburrimiento. Y bueno, cuando ahí les acabo de explicar, probablemente la persona viene con un cansancio, un aburrimiento, o simplemente una falta de interés. Dice, bueno, yo tengo problemas, tengo situaciones, no me interesa lo que vas a decir. Entonces, cuando hay un aburrimiento, una distracción o simplemente una falta de interés, tú debes de encender, comenzar, ¿qué dice? Comenzar un fuego. La siguiente, por favor. Ahí está, ¿sí? Cuando hay aburrimiento, ¿qué vas a comenzar? Vas a comenzar un fuego. Y esto es algo que vas a decir que va a estimular un interés en la gente. Ahora, hace un momento yo les decía, va a haber un tiempo de interacción. Durante esa interacción, tú vas a hacer una pregunta y en base a lo que te contesten de esa pregunta, tú vas a ver el punto de interés de la persona. Y entonces tú puedes encender un fuego de acuerdo al punto de interés de la persona. Si tú no conoces la persona y no sabes su punto de interés, a través de estas preguntas tú te vas a dar cuenta y tú puedes entonces dirigir tu plática a través de estos puntos de interés, y entonces la persona vas a atraer su atención. Por ejemplo, ahí en Juan 4 del 7 al 9 dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pero sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber si yo soy samaritana? ¿Qué hizo Jesús? Atrajo la atención de la mujer con decirle, dame de beber. Si Jesús hubiera ido directamente al punto que quería, muy probablemente esta mujer no le hubiera hecho caso. Pero dice, ¿cómo tú me pides agua de beber si soy samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. La mujer no esperaba que Jesús ni le hablara, pero Jesús trajo la atención de la mujer a través de un punto. ¿De qué? Del agua. ¿Por qué? Porque ella estaba en un pozo sacando agua. ¿Cuál era la necesidad de la mujer? El agua. Y Jesús habló de la necesidad de la mujer, que era el agua. Número 2, un interés en sí mismo. Cada persona
tiene su propia vida, sus propias preocupaciones, y muchas veces ve el tema, oye el tema y no trae un interés hacia su vida. Entonces, ¿tú qué debes de hacer en ese momento? Bueno, pues tú vas a tratar con el interés de la persona a través de construir un puente. Entonces, como les decía hace un momento, tú empiezas a indagar y en base al interés de la persona tú construyes un puente entre tu tema y la necesidad de la persona. Por ejemplo, el caso de la mujer, la necesidad era el agua, y Jesús trajo y hizo un puente a través de esa palabra y atrajo el interés de la mujer. Número 3 dice, falta de imaginación. No asumas que las personas te escuchan y entienden fácilmente. Muchas veces la gente oye y dice, es que no entiendo lo que estás tratando de decir. Entonces, cuando la gente no entiende, a veces tú ves como un signo de interrogación en sus vidas. Entonces tú empiezas a abrir, dice, venciendo la falta de imaginación, y tú empiezas a abrir muchas ventanas. ¿Qué es lo que pasa cuando tu casa está toda encerrada? Se ve oscura, ¿verdad? Pero cuando empiezas a abrir las ventanas, ¿qué pasa? Todo se ilumina, trae una iluminación, y tú debes de iluminar la vida, la mente de la gente a través de ilustraciones. Una ilustración, algo que hable al corazón de la persona. Vamos a seguir con el pasaje de la mujer samaritana ahí en Juan 4 del 10 al 14. Respondió Jesús y le dijo, si conoces el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes agua para sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues sacarás el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos, sus ganados? Respondió Jesús, le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que de él, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús empezó a usar la imaginación. La mujer empezó a decir, no necesitaré más venir yo a este pozo, porque yo tendré esa agua. Y terminó diciendo, yo quiero beber de esa agua. Tú debes de llevar a la gente a que diga, yo quiero de eso. ¿Sí? Y número 4 es la falta de retención. Imagínate que pasara una persona aquí y yo tengo aquí una canasta de huevos y le empiezo a dar un huevo, 2 huevos, 3 huevos, y los empieza a agarrar con las manos y le empiezo a dar más huevos, empieza a agarrar la camisa, la playera y se los empieza a poner todos, pero va a llegar un momento en que se le van a caer, se les van a romper. Pero si yo le doy una cesta y le empiezo a dar, ¿qué va a hacer la persona? Los va a empezar a acomodar en la cesta y los va a poder tener todos. Y esos huevos son a veces los puntos que nosotros damos en el tema. Entonces empezamos a hablar, y cuando terminamos, la gente dice, la plática estuvo buenísima. Y tú le preguntas, ¿de qué se trató? No sé, pero estuvo buenísima. Porque no tuvo una canasta en donde ponerlos. Entonces, cuando tú le dices, por ejemplo, vamos a ver los 2 puntos, o las 3 razones, los 4 pasos para alcanzar, o le dices, vamos a ver los 5 niveles, o las 6 estrellas, o las 7 armas que tenemos para poder combatir esta. ¿Sí me explico? Y entonces tú le estás diciendo, le estás dando esa canasta donde acomode las 6 estrellas, las 7 armas, los 2 puntos. Y entonces la persona probablemente no se acuerde del tema, de todo el tema, pero se va a acordar de los puntos principales, de los puntos básicos, y de ahí puede empezar a desglosar el tema que recibió. Incertidumbre de la acción a realizar. Y a veces en la incertidumbre podemos ver en la parte de arriba, y a veces te dicen, no vayas, frena, no vayas para adelante, no vayas a la izquierda, no vayas a la derecha, no vayas para atrás, y nada más un no.
y la persona sale con un entonces, ¿y qué sí puedo hacer? O sea, la persona no necesita tantos nos, necesita un sí. Y entonces tú le vas a marcar señalamientos, ¿sí? Tú vas a empezar a marcar señalamientos en su vida. Tú le vas a poder decir puntos a seguir. Tú vas a empezar a darle alguna área en su vida que puede hacer, ejemplos prácticos. Si tú le dices a una persona, ¿sabes qué? Es importante que como padres pasemos tiempo con nuestros hijos, y entonces la persona se sienta con su hijo a ver la televisión 2 horas y dice, paso 2 horas al día con mi hijo. ¿Eso es correcto? O sea, sí las está pasando, pero no hubo una interacción. Pero el señalamiento es, tú puedes salir a jugar 1 o 2 días a la semana con tu hijo en forma personal, tú y tu hijo. Puedes salir a tomar un café con tu esposa 1 vez al mes. Puedes ir y empiezas a dar un señalamiento claro. Y entonces la persona va a saber qué hacer. Y yo quiero concluir con 2 versículos. Fíjate bien, podemos saber cómo exponer, cuidar el tiempo, cuidar los ojos, la voz y todo. Pero si tú no tienes un tiempo de oración, de meditación en la palabra de Dios, o sea, no va a traer un impacto tu predicación. Ahí en Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fíjate bien, está predicando el apóstol Pedro. Y dice que en un día, en una predicación, se añadieron 3,000 personas. Pero antes de esto, en Hechos 1, ¿qué fue lo que pasó? En Hechos 2:1, perdón. O sea, hubo el derramamiento del Espíritu Santo. El apóstol Pedro estaba predicando bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Y él estaba predicando y él estaba tocado. En el momento que él estaba predicando, él estaba completamente tocado. Y él estaba predicando y la gente estaba siendo tocada a través de la predicación. Estábamos hace un momento en Juan 4 con la mujer samaritana. Juan 4, 39 al 42 dice, y muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que había dado testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Porque esta mujer, una vez que terminó de hablar con Jesús, fue a Samaria y les empezó a hablar a todos los hombres. Y entonces dice, creemos en él. Dice, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente en tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Esta mujer no había tomado, no había venido no tomó los talleres de casas, no vino al congreso de casas, no sabía nada. Pero le habló a todos los hombres y creyeron. Lo único que predicó fue una experiencia que tuvo con Jesús. Yo quiero que cierres tus ojos un momento y medites. Cuando tú compartes, ¿hablas de tu experiencia con Jesús o hablas de tu experiencia que has tenido en el mundo? ¿Qué es lo que predicas? Cuando nosotros predicamos, permitimos hablar de nuestra experiencia con Jesús. En Hechos 17:32 está el apóstol
Pablo y dice: cuando oyeron lo que de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Dice la palabra que el apóstol Pablo había sido instruido a través de los pies de Gamaliel. Él era un hombre erudito. Y los griegos le dijeron: ya te veremos después. Pero el apóstol Pedro, que no tenía letras, no tenía estudios, pero había caminado 3 años con Jesús y acababa de tener una impartición del Espíritu Santo a su vida, y dice que se convirtieron aquel día 3,000 personas. No voy a invertir más tiempo, ya se me fue el tiempo, pero yo quiero que medites un momento. ¿Cómo comparto el tema? A veces culpamos a la sociedad, a veces a la gente, a veces al lugar donde vivimos, y no nos damos cuenta que nuestro tema no tiene esa unción. Y nosotros somos los que estamos fallando y culpamos a todo, porque es mejor culpar a todo lo externo en vez de decir: yo estoy fallando. Yo quiero que me acompañes en una oración, y yo quiero orar por ti. Y si tú has fallado, pídele perdón a Dios y haz un compromiso entre tú y Él de decirle: Señor Jesús, a partir de ahora yo voy a empezar a provocar un cambio en mi vida, a preparar bien el tema, a compartir con esa unción, a buscar tu rostro, a deleitarme en tu presencia, a predicar un testimonio vivo de mi experiencia con Jesús. Bendito Dios, Padre Santo, yo te pido que tú seas en cada uno de los hombres, de las mujeres que están aquí, que tú hables a sus vidas, a su mente, a su corazón. Háblanos, Señor. Y queremos que en este congreso de casa, Señor, que seamos avivados, que seamos impactados, que seamos revestidos de tu presencia, Señor, que tú seas en cada uno de nosotros, que nos deleitemos en tu presencia, y que cada vez que hablemos y prediquemos, que podamos hablar de un encuentro contigo, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. El Señor los bendice.